y webcast. En la Secretaría de Salud funge actualmente como coordinador estatal del programa de atención a la salud de la adolescencia. De esta manera, pues cedemos el uso del micrófono al doctor Jorge Omar Larios González con esta ponencia de detección oportuna de cáncer infantil, signos y síntomas de alarma. Démosle la más cordial bienvenida. Buenas tardes. Me voy a permitir quitarme el cubrebocas para poder hablar mejor. Ya las diputadas presentaron bastantes estadísticas, entonces no me dejaron muchos números de los cuales tengo que hablar. ¿Está bien en esta posición por lo de la proyección? Sí, ok. Bueno, como saben, el cáncer es una enfermedad muy sensible, muy dolorosa, que afecta a toda la población y que es una de las principales causas de mortalidad a nivel internacional en la población de adolescentes, de niños y de adultos en general. Este mes de febrero, como ya lo mencionaron las diputadas, es el mes de concientización y sensibilización contra el cáncer infantil para poder hacer una detección oportuna que cambiará significativamente el pronóstico de vida de las y los más pequeños en nuestro estado y en nuestro país. El día 15 de febrero se realizó un acto conmemorativo en el Instituto Estatal de Cancerología, donde se dio una charla sobre los aspectos fundamentales en la vida de las niñas, niños y adolescentes con cáncer, así como el testimonio de una pequeñita de apenas unos 7 u 8 años de edad que ya se encuentra afortunadamente en etapa de remisión. Esto quiere decir que ya está en recuperación del padecimiento. Sin embargo, pues tiene que continuar su seguimiento hasta que la den completamente de alta. Pasemos al siguiente, por favor. Vamos a presentar qué es el cáncer. A veces utilizamos los términos, las palabras, los padecimientos, pero se nos olvida el origen de dónde vienen estas enfermedades. El cáncer, de acuerdo a la Asociación Americana del Cáncer, se origina cuando las células crecen sin control y sobrepasan en número a las células normales. Esto hace que el cuerpo le resulte difícil funcionar de la manera que debería hacerlo. ¿Por qué? Porque estas células anormales son células inmaduras, células que no están bien diferenciadas y que por ende no pueden realizar las funciones de una célula madura normal. Estas células cancerígenas invaden los tejidos sanos y ocasionan problemas funcionales en esa zona y también el riesgo consecuente de la metástasis o de que se traslade alguna de esas células cancerígenas a otro órgano del cuerpo y entonces las afectaciones posteriores debidas a ello. Cada una de las células de nuestro cuerpo tiene ciertas funciones muy particulares. Como conocemos, dependen del aparato o sistema al cual pertenezcan. Las células normales se dividen de manera ordenada. Es como si tuvieran un reloj o un cronómetro que de manera biológica les dice en qué momento tienen que comenzar a reproducirse y a dividirse. Y a su vez mueren cuando se han desgastado o se dañan. Hay una muerte celular programada. Y entonces las nuevas células toman su lugar. Cuando las células que ocupan el lugar son células anormales o que se están produciendo de manera inmadura, es cuando podemos decir que el cáncer nos está afectando. En el cáncer las células siguen creciendo al reproducir nuevas células que desplazan a las normales. Esto causa problemas en el área del cuerpo en la que comenzó el cáncer, que conocemos como un tumor maligno, y también pueden propagarse a otras partes del cuerpo, que es la llamada metástasis. Hay que hacer la diferenciación entre un tumor maligno o canceroso y un tumor benigno. Los tumores malignos tienden a infiltrar, es como si tuvieran raíces que se van metiendo en los tejidos o los van carcomiendo y los van dañando de esta manera. Por lo regular, los tumores benignos, que no vamos a hablar de ellos en esta ocasión, solamente
ocasionan problemas en el espacio por crecimiento, por abultamiento o por desplazamiento de los tejidos sin llegar a infiltrarlos propiamente. Por eso cuando se extirpa un tumor benigno, pues no quedan rastros más de células que puedan seguir dañando al cuerpo. Pasamos a la siguiente. Vamos a presentar algunas cifras sobre el cáncer en la infancia, que ya las diputadas me ayudaron un poco con esta información. Lo presento en rojo porque para mí son bastante significativas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es una de las principales causas de mortalidad entre niños y adolescentes en todo el mundo. Y cada año se diagnostican entre 280,000 y 300,000 casos de cáncer en la población de menores de 20 años de edad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en los países de ingresos altos, más del 80% de los niños afectados de cáncer se curan. Vean esto, 8 de cada 10 se curan afortunadamente. Pero lo triste es que esta proporción cambia a la inversa en los países de bajos recursos, porque la tasa de curación es de alrededor del 20%. Y nos preguntamos, ¿por qué? Mucho de esto tiene que ver con la detección tardía que se hace en estas niñas, niños y adolescentes. Y precisamente la finalidad primordial de esta charla es sensibilizarnos y poder detectar de manera oportuna los signos y síntomas de alarma para entonces ser atendidos en la medida de lo posible, lo más prontamente, en las unidades de salud de primer nivel de atención, que son los centros de salud de la Secretaría y que actualmente están en funcionamiento alrededor de 120 unidades de salud, y ya posteriormente, en los centros de salud se les aplica una cédula de detección de estos síntomas que consta de alrededor de 30 reactivos y que si al final de la charla nos da tiempo la vamos a presentar, y aquellos que salen positivos son referidos a las unidades de segundo nivel como el Hospital Regional Universitario o el Instituto Estatal de Cancerología, que esta es la única unidad médica acreditada para dar un tratamiento integral a las niñas, niños y adolescentes con cáncer. En muchos países, el cáncer es la segunda causa de muerte en niños mayores de 1 año, superada únicamente por los accidentes. Por eso también una de las estrategias fundamentales de la Secretaría de Salud Federal y de la Secretaría de Salud del Estado de Colima es la prevención de accidentes en el hogar, porque como lo manifiestan estas cifras, los accidentes ocupan la principal causa de mortalidad en los más pequeños. En América Latina y el Caribe se estima que al menos 29,000 niñas, niños y adolescentes menores de 19 años resultan afectados por el cáncer anualmente. De ellos, cerca de 10,000 fallecen a causa de esta enfermedad, es decir, 1/3 de la población diagnosticada. Pasamos a la siguiente, por favor. Por eso detectarlo a tiempo cambia la historia. Otros datos claves. Las causas de las menores tasas de supervivencia en los países de ingresos medianos y bajos son la incapacidad de obtener un diagnóstico preciso, la inaccesibilidad de los tratamientos. Sabemos que las quimioterapias son sumamente costosas, el abandono del tratamiento, la muerte por toxicidad, que son efectos secundarios propios de las quimioterapias y de otros medicamentos que se utilizan para el tratamiento, así como al exceso de recaídas del mismo padecimiento, es decir, que les vuelve a aparecer. En parte debido a la falta de acceso a los medicamentos y tecnologías esenciales. Por eso me congratulo de que las diputadas y diputados del Congreso del Estado de Colima tengan esta iniciativa de compartir esta charla y que a su vez ellos desde su trinchera y desde su labor política puedan hacer todas las gestiones posibles para tratar de contar con mayores recursos para la atención de las niñas, niños y adolescentes con cáncer en el estado de Colima. El impacto del cáncer infantil
se traduce por ende en años de vida perdidos, en mayores desigualdades y en dificultades económicas. Esto, por eso, puede y debe cambiar. Y todos y cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera, como padres y madres de familia, como servidores públicos, podemos hacer algo que sume al diagnóstico oportuno y a la atención oportuna del cáncer. Pasamos a la siguiente. Ya entrando en materia de datos del cáncer en la infancia y adolescencia en nuestro país, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, aproximadamente 50% de las muertes observadas por cáncer en la población de 0 a 17 años fueron leucemia. Esto quiere decir que la mitad de los cánceres diagnosticados en la población de niñas, niños y adolescentes son leucemia. O sea, es la principal causa de cáncer en ellos, lo que conocemos como cáncer en la sangre. Pudiera parecer obvio, pero hay personas que aún confunden la leucemia con la anemia y no tienen absolutamente nada que ver. Una persona que padece anemia no tiene por qué padecer leucemia. La anemia afecta a los glóbulos rojos y la leucemia afecta a los glóbulos blancos o de defensa. Recordamos que los glóbulos rojos son los que transportan los nutrientes y el oxígeno a cada una de las células del cuerpo. Y los glóbulos blancos son los soldaditos de defensa que tenemos en nuestro organismo para atacar las infecciones y otras enfermedades. La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, AMANC, señala que el cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad en pacientes de 5 a 14 años de edad. En México se diagnostican alrededor de 5,000 casos nuevos de cáncer infantil anualmente. Por ende, el diagnóstico temprano es crucial ante cualquier signo o síntoma que se detecte en niños, niñas y adolescentes. Se debe acudir a la unidad de salud más cercana y entonces poder realizar el diagnóstico temprano para poder salvar más vidas. La que sigue, por favor. De acuerdo a los tipos de cánceres más comunes en la infancia y adolescencia, son 7. Como ya lo mencionamos, en primer lugar se ubican las leucemias, de ella particularmente la leucemia linfoblástica aguda, los tumores malignos cerebrales, los linfomas que afectan el sistema linfático, los ganglios linfáticos, los tumores sólidos como los neuroblastomas que afectan las glándulas suprarrenales, el cuello, la médula espinal, el estómago, el tórax y los huesos, el tumor de Wilms que afecta a los riñones principalmente, los sarcomas que atacan a los huesos, la grasa y los músculos, y los tumores de células germinales o germinativas como ovarios o testículos. Más adelante vamos a ver características particulares de cada uno de ellos. Continuamos, por favor. Nos preguntamos, ¿qué provoca el cáncer en los niños? Lamentablemente, el cáncer no se puede prevenir del todo, porque muchas de la parte del origen del cáncer es genético, es nuestro medio ambiente, es nuestra alimentación. Hay cosas de estas que sí podemos cambiar, pero el sexo no lo podemos cambiar en una persona. La herencia genética no la podemos cambiar, pero la alimentación, los hábitos de nocivos a saludables, ahí sí podemos incidir y con esto disminuir el riesgo de padecer cáncer en todas las etapas de la vida. A diferencia del cáncer en adultos, la inmensa mayoría de los cánceres en niños no tiene una causa conocida. Muchos estudios han tratado de identificar las causas del cáncer infantil, pero son muy pocos los cánceres causados por factores ambientales o relacionados con el modo de vida de los niños. Las medidas de prevención del cáncer en niños deben centrarse en los comportamientos que impedirán que desarrollen cánceres prevenibles cuando sean adultos. Hay cánceres que están relacionados con algunos virus, como el virus del papiloma humano, pero principalmente afecta
a las mujeres que se encuentran ya dentro de la edad fértil y que incluso algunas de ellas se encuentran ya en la etapa de la adolescencia. Por eso es sumamente importante la vacunación contra el virus del papiloma humano. Hago un paréntesis para comentar que existen alrededor de 200 tipos de virus del papiloma. Sin embargo, solamente unos cuantos son oncogénicos o que favorecen la aparición del cáncer, como es en este caso el cáncer cervicouterino. Afortunadamente, en nuestro país y en el estado de Colima contamos con la vacuna contra el virus del papiloma humano, que va enfocada principalmente a las niñas de 10 u 11 años de edad o de quinto o sexto de primaria. ¿Por qué? Porque para que esta vacuna tenga mayor efectividad y de acuerdo a los estudios que se han hecho en ella, debe de aplicarse antes del inicio de la vida sexual. ¿Por qué? Porque se estima que hasta el 80% de la población mexicana padecemos algún tipo del virus del papiloma. Y la vacuna, para que tenga eficacia, debe de ser antes de que se haya estado expuesta o expuesto al virus. Idealmente, los varones también deberían de vacunarse, pero los varones principalmente somos nada más portadores del virus. A quienes afecta en el caso del papiloma, desarrollando el cáncer de cervix de la mujer, pues es al sexo femenino, obviamente. Algunas afecciones crónicas constituyen factores de riesgo de cáncer infantil y son importantes en los países de ingresos medianos y bajos. Por ejemplo, el VIH, que es un factor de riesgo para el sarcoma de Kaposi, el virus del Epstein-Barr y el paludismo aumentan el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer infantiles, así como el citomegalovirus. Por lo que es importante la vacunación y la aplicación de otros métodos como el diagnóstico o la detección precoces para reducir las infecciones crónicas que pueden provocar el cáncer, ya sea en la infancia o en la edad adulta. Aproximadamente el 10% de los niños que padecen cáncer tienen predisposición genética, o sea, 1 de cada 10. Por lo que la investigación científica es de vital importancia para identificar los factores que inciden en el desarrollo de cáncer en los niños. La siguiente, por favor. Perdón. Aquí les presento los datos estadísticos de los casos de cáncer en los últimos 7 años reportados por el Instituto Estatal de Cancerología. Se estima que aproximadamente se detectan de 1 a 2 casos por mes en el estado de Colima. Estamos hablando que entre 12 a 24 casos por año. Cabe hacer la aclaración, y que lo comentábamos previamente con la diputada Sonia, algunos de los niños detectados en el estado de Colima son niños residentes habituales de los municipios aledaños de los estados circunvecinos como Michoacán y Jalisco. Por poner un ejemplo, algún niño o adolescente de Cihuatlán o de Ranchito, Michoacán, para ellos es mucho más fácil y accesible acudir a los servicios de salud del estado de Colima, incluso a los servicios educativos del estado de Colima, y por ende son detectados aquí y atendidos también en Colima. Yo no les podría decir en este momento cuántos de estos casos son de niños originarios de Colima o residentes de otros estados. Sin embargo, de acuerdo a los registros del instituto, en el 2016 se detectaron 17 casos, en 2017 20, en 2018 22, de 2019 a 2021 por la pandemia de COVID-19, quizás las cifras pudieran no ser del todo confiables, pero aparecen 13 casos registrados en el 2019, 19 en el 2020, 11 en el 2021, 12 en el 2022, y al corte del 18 de febrero de este año van 2 casos detectados. Desafortunadamente, con la pandemia, las acciones preventivas del sector salud
se detuvieron, tuvieron una parada en seco y únicamente se enfocaron en las acciones consideradas como esenciales para evitar el riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-2. Por ende, las detecciones o las cédulas que se aplican en primer nivel de atención disminuyeron significativamente y pudiera ser que por eso haya menos casos reportados. Eso no quiere decir que no hayan existido. Quizás su detección fue más tardía, desafortunadamente. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son los factores predisponentes a los cuales pueden afectar a una niña, niño o adolescente y que pueden contribuir al desarrollo del cáncer? El tabaquismo materno y paterno o en su entorno, lo que conocemos como el tabaquismo pasivo. La exposición a radiaciones, la predisposición genética que ya se comentaba previamente, las enfermedades virales que también comentamos en una lámina anterior, la exposición a fumigantes y fertilizantes y derivados del benceno. Se ha identificado también que los alimentos procesados, envasados con conservadores, con colorantes artificiales, los embutidos como las salchichas y el jamón pueden contribuir a la aparición del cáncer. Son factores predisponentes también. Por ende, la importancia del consumo de alimentos pues lo más naturales posibles e incluso, ¿por qué no?, de nuestra propia región, para abaratar los costos y que no sea un pretexto el decir el comer sano es caro. No necesariamente si nos acercamos a los productores regionales y locales en Colima. Pasamos a la siguiente. ¿Cuándo sospechar cáncer en niñas y adolescentes? Esta lámina casi nos hace un resumen de los signos y síntomas de alarma en la infancia y adolescencia. Cuando una niña, niño o adolescente padece fatiga crónica, es lógico que si una niña o niño se la pasa haciendo actividades en verano, porque sus papás lo inscriben a cursos de verano y hace actividades mañana, tarde y noche, pues en la noche muy probablemente esté agotado y también muy probablemente le duelan las rodillas o los pies, y más si está en la pubertad o en la etapa de crecimiento, porque hay dolores óseos propios del crecimiento puberal. Pero cuando esa fatiga ocurre en días de no mucha actividad física y persiste por más tiempo y reaparece a la siguiente semana y dentro de un mes, entonces nos está hablando de que posiblemente esa niña o niño tenga algo más que cansancio. Ojo, no quiere decir que todos los casos de fatiga en niñas, niños y adolescentes son cáncer. Incluso puede ser por no dormir bien, incluso puede ser por una mala alimentación, que tenga alguna otra enfermedad concomitante como la anemia, ¿verdad? Entonces, siempre hay que pensar en lo más común, sin dejar de tener en nuestro campo visual los padecimientos como el cáncer. Pérdida de peso significativa, mayor al 30%, de manera pues creciente y significativa, sin que esté la niña o niño en un régimen alimentario para bajar de peso, pues puede ser también un dato de alarma, o sin que haya otro padecimiento que pueda estar evitando que esta niña o niño adquiera los nutrientes adecuados para mantener un peso idóneo. Luz en los ojos. Vamos a ver más adelante una imagen que creo que les va a quedar más que clara al respecto. Vómito persistente que no se puede controlar fácilmente y que no es derivado de un mal estado de los alimentos o de una infección gastrointestinal. Crecimiento del abdomen, algún abultamiento que se desconozca su origen.
fiebre persistente y elevada, puntos rojos en la piel, palidez de mucosas y tegumentos, dolor de cabeza también que puede ser persistente. En los casos de dolor de cabeza, yo siempre les sugiero que les hagan un examen visual a las niñas y niños para ver si no tienen algún problema o que requieran la graduación o adaptación de lentes para ver, para leer, para estar en la escuela, porque a veces el hecho de que tengan algún problema visual y que estén forzando por ende la vista en la escuela puede estar provocando que les dé dolor de cabeza. Entonces, nuevamente insisto, hay que pensar primero en lo más frecuente, en lo más común. Y si nos damos cuenta, ese es el examen de vista y no necesita lentes o necesita lentes, se les adaptan y persiste el dolor, entonces hay que pensar más allá en algún problema neurológico o de otra índole. Moretones en la piel que aparecen sin un golpe previo, sin algún apretón o sin alguna caída. Bolitas, lo que conocemos como los ganglios inflamados. Ojo, en su mayoría los ganglios se inflaman por procesos infecciosos, ¿verdad? Pero si no hay un proceso infeccioso previo o de origen, pues entonces pudiéramos pensar en algo más. Más adelante vamos a ver particularidades respecto a los ganglios y al tamaño de ellos. Y dolor en los huesos. Como ya lo mencioné, hay dolores propios del crecimiento, pero hay otros que pueden ser originados por un cáncer que esté afectando a los huesos propiamente. Pasamos a la siguiente. Y bueno, la recomendación es acudir al médico si se detectan 2 o más de estos síntomas. Otros síntomas que pueden, o signos que pueden asociarse al cáncer infantil son la hemorragia o sangrado por la nariz o por cualquier otra vía de manera espontánea, salvo los casos de las adolescentes que se encuentren dentro de su periodo menstrual, ¿verdad? Signos neurológicos como mareos, convulsiones, desorientación, entre otros. La que sigue, por favor. La fiebre es un signo cardinal en algunos tipos de cánceres. Se presenta como fiebre de origen desconocido en aproximadamente 10% de los casos y puede encontrarse al diagnóstico de algunos tipos de cáncer como las leucemias, que ya mencionamos que son el tipo de cáncer que afecta aproximadamente al 50% de los casos detectados en niñas, niños y adolescentes, los linfomas, la histiocytosis de células de Langerhans. También deben descartarse enfermedades infecciosas e inmunológicas que cuando hay fiebre en una niña, niño o incluso en una persona adulta mayor, lo primero que tenemos que descartar es algún proceso infeccioso. Nos vamos a los más comunes: infección de las vías respiratorias altas, de garganta, oído, infección gastrointestinal, pues obviamente diarrea, vómitos, infección de vías urinarias, que normalmente suelen presentar sintomatología muy molesta y muy marcada, lo que conocemos como mal de orina. Y si no, pues hacer más estudios que nos puedan confirmar que hay algún proceso infeccioso en el organismo, y esto pues se hace a través de una biometría hemática y la elevación consecuente de los glóbulos blancos o leucocitos. ¿Cuándo sospechar cáncer? Cuando la fiebre es intermitente o persistente o de predominio nocturno, no mejora con tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Porque los antibióticos únicamente son útiles para las infecciones bacterianas, no sirven tampoco para las infecciones virales, Y aquí voy a hacer otro paréntesis. Alrededor del 90% de las infecciones respiratorias en niñas y niños son de origen viral. Por ende, los antibióticos no funcionan para eso. Lo único que hay que dar de tratamiento es medicamentos sintomatológicos. ¿Cómo qué? Como el ibuprofeno, que puede ser útil para la fiebre, para el dolor y para desinflamar, como el paracetamol, que nos ayuda para
la fiebre y también para el dolor, y así como otros antiinflamatorios no esteroideos. Desafortunadamente, décadas atrás estábamos acostumbrados a que si una persona presentaba fiebre, acudía a consulta y se le detectaba algún foco infeccioso, de los que ya mencionamos principalmente, se les daba antibiótico. Y esto derivó en problemas de resistencia bacteriana, y ahora tenemos problemas muy severos en los hospitales principalmente, donde hay bacterias ya multiresistentes que gracias al uso, al mal uso y al abuso de estos antibióticos de manera discriminada, y que incluso la abuelita, la vecina o la comadre los recetaba, o que le quedaba del tratamiento del familiar anterior y se los pasaba para que el otro se los tomara, y nomás se tomaban 1 o 2 y ya se sentían bien y lo suspendían, no se lo tomaban con horario, no se lo tomaban como debe de ser ni a la dosis adecuada. Esto fue favoreciendo la resistencia bacteriana. Se estima que de continuar así, en las próximas décadas va a haber una alta mortalidad a nivel mundial, porque las infecciones fuertes que atacan principalmente a las personas que se encuentran en los hospitales no se van a poder combatir fácilmente con los antibióticos con los cuales contamos actualmente. Y realmente la producción de antibióticos que ha existido en el último siglo no ha ido de manera creciente muy significativamente. Entonces es importante que siempre el uso de los antibióticos sea única y exclusivamente bajo prescripción médica, y por eso es que actualmente está legislado que se tiene que expedir una receta para poder hacerse la compra de un antibiótico. Mucha gente se queja de ello, incluso sabemos que en la Ciudad de México van a comprar antibióticos a los mercados o a algunos lugares de manera fácil, y que incluso pueden ser antibióticos piratas, ¿no? Y que pueden ocasionar graves efectos a la salud. Cierro el paréntesis y disculpen que me haya extendido, pero sí es muy importante que seamos conscientes de esto. También cuando la fiebre es acompañada de síntomas sistémicos como sudoración, palidez, pérdidas de peso, astenia y adinamia, o sea, debilidad y cansancio, acompañada de síndrome infiltrativo, que eso puede detectarse a través del crecimiento del hígado, del vaso y de los ganglios linfáticos, o presentando hemorragias en cualquier parte del cuerpo. La que sigue, por favor. Disculpen, ¿cuánto tiempo tenemos para saber qué tanto prolongarme con la presentación? ¿No hay problema? Ok. Si es necesario en algún momento que acorte, me dicen, por favor. La palidez y la hemorragia, aquí ya no me voy a detener mucho, pues la palidez en la piel, principalmente en las mucosas, en la boca, en los ojos. Cuando es progresiva, que no mejora con hierros y folatos como el ácido fólico, cuando hay hemorragia o sangrado, hematomas, que son los moretones más profundos, o equimosis, que son los más superficiales, sin causa aparente, como ya lo mencioné anteriormente, aparición de petequias, que son los puntos rojos en la piel, que no esté relacionada a traumatismos o golpes, cuando haya sangrado en las encías, sangrado por la nariz de manera espontánea, o también que puede asociarse en menor medida, a tumores sólidos. La que sigue, por favor. El dolor de cabeza, bueno, se conoce como cefalea o dolor de cabeza a cualquier dolor ubicado entre las órbitas de los ojos y el occipucio, ¿verdad? Todo lo que abarca el cráneo. De acuerdo a la Asociación Internacional del Dolor de Cabeza, hay cefaleas primarias, que son aquellas que por sí solas constituyen el problema básico o la enfermedad, como la migraña, la tensional, en racimos. Las cefaleas primarias son alrededor del 95% de los casos de cefalea. Y existen las cefaleas secundarias, que son el 5% restante aproximadamente, y que son derivadas o síntomas de otra enfermedad, como pudiera ser el cáncer, ¿verdad? O algún
tumor del sistema nervioso central o del cerebro, porque al crecer el tumor hace presión en el cerebro y esto provoca dolor o puede provocar convulsiones o puede provocar desorientación o puede provocar marcha atáxica o puede provocar problemas al hablar, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. Los procesos patológicos, físicos y químicos denominados fisiopatología en medicina que provocan el dolor son aquellos como alguna compresión a estructuras sensibles al dolor propiamente, como las meninges, que son las capas que cubren el cerebro y que incluso pueden llegar a padecer algún tipo de infección, las arterias por las que circula la sangre, los senos venosos que están en el cerebro, los ojos, las membranas timpánicas de los oídos y la columna vertebral espinal. La inflamación, la atracción o desplazamiento de estructuras sensibles, la vasodilatación de las arterias del cerebro principalmente y algunos otros mecanismos. ¿La que sigue? La epidemiología y los porcentajes de acuerdo a la etapa de la vida en que se presenta principalmente en preescolares, o sea, niños de menos de 5 años de edad. Se estima que alrededor de los niños de 3 años han presentado del 8 al 13% algún dolor de cabeza. O sea, alrededor de 1 de cada 10 niños. En la etapa escolar, de 5 a 9 años aproximadamente, hasta el 70% de ellos han presentado algún dolor de cabeza. En adolescentes, 3/4 partes de ellos, alrededor de los 15 años de edad, han presentado algún dolor de cabeza. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia se subdivide en 2 grupos quinquenales. Se habla de adolescencia temprana, que va de los 10 a los 14 años, y adolescencia tardía de los 15 a los 19 años. El comportamiento de las enfermedades y de las causas de muerte en estas etapas de la vida varía un poco, porque en la adolescencia temprana es cuando aparecen los caracteres sexuales secundarios o la pubertad, y ya en la adolescencia tardía pues ya está la maduración de los caracteres sexuales, y por ende gran parte de las enfermedades que les atañen a los adolescentes en esta etapa tienen que ver con el inicio de la vida sexual. Y bueno, hasta el 11% de las mujeres refieren padecer cefalea diario y 3.5% de los hombres. Y lo que hacen es estar tomando analgésicos todo el tiempo, que a la larga dañan el organismo porque provocan problemas en el hígado, en los riñones, en el estómago, y por eso es importante hacer el diagnóstico de origen de qué está provocando ese dolor persistente. La que sigue, por favor. Las causas del dolor de cabeza pueden ser infecciosas hasta el 60% de los casos, migraña hasta alrededor del 20% de los casos, causas serias que comprometen la vida y la función un 15%, como la meningitis que comentábamos, algún otro tipo de tumor, alguna disfunción como la hidrocefalia hasta el 2%, y alguna hemorragia intracraneana hasta el 1.3% de los casos. En las niñas y niños no son tan frecuentes las hemorragias intracraneanas como en los adultos, propiamente conocidas como enfermedades vasculares cerebrales, pero sí un golpe o una caída, como ya vimos, puede estar relacionada con ello. Por eso es muy importante siempre proteger a las y los más pequeños en el hogar. La que sigue, por favor.
Bueno, como ya lo mencionamos, esto lo vamos a obviar, son las cefaleas primarias y secundarias de acuerdo al diagnóstico. La que sigue, por favor. ¿Cuándo debemos de sospechar un tumor del sistema nervioso central? Cuando hay dolor de cabeza de manera recurrente de predominio matutino, cuando ese dolor despierta a la niña, niño o adolescente durante la noche, cuando es asociado a vómitos, principalmente los conocidos como vómitos en proyectil, que son pues con bastante fuerza, porque eso nos puede estar hablando de algún problema de edema cerebral o que algo está haciendo presión ahí en el cerebro. Es una cefalea que disminuye parcialmente durante el día y que alrededor del 94% de los niños desarrolla signos neurológicos progresivos en los siguientes 4 meses del inicio de la cefalea. ¿Por qué? Porque como el tumor va creciendo, va haciendo cada vez más presión, va desplazando cada vez más las estructuras cerebrales y por ende va ocasionando cada vez mayor sintomatología, incluso pues llegar a tener convulsiones. Y por ende pues es progresiva y llega a ser intensa e incapacitante, lo que va a impedir pues que nuestras niñas, niños y adolescentes incluso acudan al sistema educativo nacional. La que sigue, por favor. ¿Cómo hacer el diagnóstico? A través de una exploración neurológica, una resonancia magnética o una biopsia. Se determina que hay alteración neurológica a la exploración en el 95% de las y los pacientes, y hay una triada clásica que está acompañada de cefalea o dolor de cabeza, de vómito y de papiledema, que es una inflamación del nervio óptico, y esta se encuentra en un poco menos del 30% de las niñas, niños y adolescentes con este problema. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las causas principales de las adenomegalias o del crecimiento de los ganglios linfáticos, verdad? Más adelante vamos a ver una imagen de las principales cadenas ganglionarias que hay en el organismo para que logren identificarlas. En tercer lugar, las neoplasias. Sin embargo, como ya lo mencioné previamente, hay que pensar en lo más frecuente y en lo más común, como son las causas infecciosas, las del sistema inmune, las disfunciones fagocíticas o inmunodeficiencias o problemas de bajas defensas en el organismo, los trastornos hematopoyéticos o de la sangre, la relacionada a las vacunas. Esto no quiere decir que nos vaya a ocasionar un problema vacunarnos, cabe aclarar. La vacunación es la estrategia de salud pública con mayor costo-efectividad a nivel mundial y que nos ha ayudado a prevenir el mayor número de muertes, incluso que las muertes que han ocurrido en las guerras. Entonces, la vacunación es muy buena y siempre que sea posible hay que vacunarnos para estar protegidos. Hay vacunas que ciertamente no previenen la enfermedad, pero sí previenen las complicaciones, entre ellas la muerte. Y también algunos fármacos o algunos otros productos tóxicos pueden ocasionar el crecimiento de los ganglios linfáticos. La que sigue, por favor. Aquí cualquier persona que esté bien de sus facultades mentales, creo que se puede imaginar que ahí hay algo que no está bien o que no está normal. ¿Cuánto tiempo pasaría para que este niño fuera atendido? Esto no pasó en cuestión de días. Fueron meses o tal vez años que inició con el problema y que hasta ese momento lo llevaron a atender. Qué triste porque esto
cambia significativamente el pronóstico de vida de este pequeñito, y que si se hubiera detectado a tiempo, pues su pronóstico de vida hubiera sido mucho mejor. Esta imagen es cortesía del doctor Esteban López Gaitán del Hospital Infantil de Morelia. La que sigue, por favor. Y es un linfoma de Hodgkin. Bueno, aquí les comentaba de las cadenas ganglionares con esta imagen esquemática de una niña, ¿sí? Y las principales regiones, estos son los puntitos verdes que ven aquí, del timo. Las principales regiones son las cervicales, las axilares y las inguinales. ¿Sí? Alrededor del cuello, alrededor de las axilas y alrededor de las ingles. La que sigue, por favor. No existe un tamaño a partir del cual se valore que una adenopatía es patológica. Más bien depende de la región afectada, considerándose patológico si un ganglio cervical o axilar mide más de 1 centímetro, si un ganglio inguinal mide más de 1.5 centímetros, o si los epitrocleares que están entre el brazo y el antebrazo miden más de 0.5. Ojo, los supraclaviculares, que son los que están arriba de las clavículas, todos son un foco de alarma o de riesgo. En general, si una adenopatía o si un ganglio linfático mide más de 2 centímetros de diámetro, debe de someterse a estudio por recomendación para descartar algún tipo de problema oncológico. La que sigue, por favor. Bueno, para hacer la evaluación inicial e identificar las características inflamatorias y no inflamatorias de los ganglios, ¿cómo podemos hacerlo? Un ganglio inflamado va a ser sensible, doloroso, va a tener cambios en la coloración, fluctuación, o sea que aumento en la temperatura y de una consistencia remitente o resistente. Un ganglio no inflamatorio, que puede ser de origen oncológico, es indoloro por lo regular, o sea, no hay dolor al tocarlo, de consistencia dura, están más adherido a planos profundos de la piel y sin cambios de color ni de temperatura. Es importante reconocer la diferencia porque en su mayoría los ganglios, de acuerdo al comportamiento epidemiológico, deberían de ser inflamatorios. ¿Por qué? Porque crecen principalmente por problemas infecciosos, que es lo más frecuente. La que sigue, por favor. Algo importante, la edad del paciente dentro de la evaluación inicial. En niños son habituales las adenomegalias debido a la mayor reactividad del sistema inmunológico. Y la mayoría, como lo comentamos, son de origen benigno. Ojo, hay ganglios que se calcifican. En aquellas niñas, niños y adolescentes que padecen de manera recurrente procesos infecciosos, es más probable que un ganglio se calcifique, o sea que se haga como una piedrita. Pero ese ganglio ya no crece, no ocasiona más problemas y puede durar ahí muchos años o incluso toda la vida. Pero eso no quiere decir que se vaya a malignizar. Dentro del contexto clínico que se acompañan a las adenomegalias es la fiebre sin proceso infeccioso evidente, pérdida de peso nuevamente, sudoración de predominio nocturno, mal estado general, cansancio, agotamiento crónico, crecimiento del hígado y del vaso y palidez de piel y tegumentos. La que sigue, por favor. Esta es la imagen que les comenté, que estoy seguro que les va a quedar muy clara en su mente.
el reflejo del ojo blanco, que incluso se puede detectar hasta en una simple fotografía. Ojo, no quiere decir que si en una fotografía no se ve el reflejo rojo que normalmente vemos, porque ya ahora los celulares traen aplicaciones para quitar los ojos rojos, vayamos a pensar mal, ¿no? Pero creo que es bastante notorio la diferencia entre el ojo derecho y el ojo izquierdo de este pequeño, entre el ojo izquierdo y derecho de este otro, y entre el reflejo ocular del izquierdo y el derecho de este otro. Hay casos de retinoblastomas en ambos ojos, y pues eso lamentablemente pues termina con la visibilidad de estas niñas y niños. La que sigue, por favor. La capacidad visual, perdón. Miren nada más, ¿cuánto tiempo pasó para que este niño fuera detectado? Este niño ya padece proptosis, o su ojo brotado o expulsado hacia afuera, porque el tumor está haciendo presión por dentro. Qué triste, ¿verdad? Y bueno, también el retinoblastoma o este tumor ocular puede ocasionar estrabismo, que es la desviación de la mirada. La desviación de la mirada es fisiológica, puede ser normal durante los primeros meses de vida, pero si es persistente, lo más común es que sea algún problema de origen oftalmológico no relacionado con el cáncer. Hay que descartarlo, pero también pudiera ser, estarnos hablando de algún tumor de este tipo. La que sigue, por favor. Se adelantó, ¿verdad? Okay. Los síntomas del neuroblastoma están relacionados con el lugar de origen del tumor. Puede haber dolor en el pecho, dolor en la espalda. Esa es la imagen. Dolor en el abdomen, dolor en la espalda baja o amoratamiento alrededor de los ojos. Se adelantó otra vez, ¿verdad? Y esto depende, ya para no detenerme mucho, pues en la localización que puede ser abdominal, torácica principalmente. Y estos son algunos síndromes derivados de la metástasis de este tipo de tumor, que tampoco me voy a detener en ellas. Pasamos a la siguiente. Ahora ya no quiere avanzar. Para continuar con otros de los tumores pediátricos más frecuentes, son aquellos que dependen de los huesos y que, bueno, están caracterizados principalmente por dolor en la extremidad, y obviamente a los rayos X pues se detecta alguna lesión, que vamos a ver imágenes más adelante. Pudiera ser benigno, un quiste de hueso, que es una lesión parecida a un tumor, no es propiamente un tumor. Y los malignos pudieran ser el osteosarcoma, que es este número 2. Este es el quiste, este es el osteosarcoma. ¿Sí los logran identificar aquí? La que sigue, por favor. Creo que ya se cansó la laptop, ¿verdad? Ya me está diciendo que corte. El osteosarcoma, que afecta principalmente a los huesos largos, como son los de las extremidades superiores e inferiores, brazos y piernas. Siempre hay que hacer un comparativo cuando estamos sospechando de algún problema de este tipo de ambas extremidades, ¿verdad? Entonces aquí vemos que es notorio que aquí hay
inflamación y que en este lado derecho no lo hay. Aquí es bastante evidente el abultamiento en el hombro de este adolescente y bueno, aquí se detecta una masa tumoral en la radiografía por el cambio de color en comparación con el hueso sano. Esto obviamente provoca dolor óseo, limitación funcional o al movimiento y aumento de volumen en la extremidad o las extremidades afectadas. La que sigue, por favor. Ya nada más nos quedan dos. El tumor de Wilms, conocido también como nefroblastoma, afecta principalmente, obviamente, a los riñones y es más común pues en un solo riñón y afecta a la población pediátrica. Es el tipo de cáncer de riñón más frecuente en niñas y niños. Hay otros tipos de tumores. Principalmente aparece entre los 3 o 4 años de edad, o sea, muy pequeñitos, y se vuelve mucho menos frecuente a partir de los 5 años. Siempre tenemos que tomar en cuenta la epidemiología para con base en ella ir descartando o confirmando posibilidades o probabilidades. Como lo mencioné previamente, afecta principalmente un riñón, aunque en algunos casos lamentablemente puede afectar los dos. Con el transcurso de los años y los avances tecnológicos para el diagnóstico y tratamiento de esta patología, se han mejorado significativamente el pronóstico de vida de las niñas y niños afectados. Por ende, su perspectiva es buena. La que sigue, por favor. Pasamos a la que sigue. Y por último, los tumores de células germinales se forman a medida que el bebé se desarrolla en el útero. Estas células forman los óvulos en las mujeres y los espermatozoides en los hombres. Los tumores de células germinales consisten en que estas células no llegan a desarrollarse y pueden ser cancerosos o no cancerosos. Son tumores poco frecuentes y, como lo mencionamos anteriormente, afectan los ovarios y los testículos, aunque en ocasiones pueden afectar otros órganos y tejidos considerados como extragonadales y con afectación principalmente del cerebro, cuello, mediastino, parte posterior del abdomen y parte baja de la columna vertebral. La que sigue, por favor. Hay tumores de células germinales, germinomas, que son de las propias células germinativas y son de crecimiento lento, que son de origen canceroso, y algunos no germinomas o no seminomas, que este tipo de tumores crecen más rápidamente. Y entre los tipos no germinomas están el tumor del seno endodérmico o del saco vitelino, el coriocarcinoma, el carcinoma embrionario, el teratoma y el mixto. La que sigue, por favor. ¿Cómo se detectan estos tumores? Pues por abultamientos, dolor abdominal, dolor torácico, dificultad para respirar, problemas visuales, fiebre, dolor en la parte baja de la columna. Si se dan cuenta, son síntomas muy similares a otros tipos de tumores que dependen de la región del cuerpo o del órgano que estén afectándose. Sangrado vaginal o incluso ausencia del periodo menstrual, pubertad precoz o forma o tamaño anormal de los testículos. La que sigue, por favor. Aquí se me refiere nada más para tener en contexto los métodos diagnósticos más comunes y generales para el cáncer. Parte de una exploración física completa, por ende la importancia de cuando se acuda a consulta
pues se haga una exploración completa de las niñas, niños y adolescentes. A veces las personas se ofenden cuando la médica o el médico les sugiere que les tiene que hacer una exploración física completa porque traen algún aparente padecimiento de las infecciones de las vías respiratorias altas. Sí es importante, porque aunque si bien el motivo de consulta de origen es esa infección, en esa exploración el médico o la médica pudiera detectar algún problema en otra parte del cuerpo que pudiera ser sospechoso de cáncer. Análisis de sangre, aspirado de médula ósea, biopsia o muestra del tumor, las TAC o tomografías computarizadas, resonancia magnética, radiografía, ecosonografía, gamagrama óseo y la tomografía por emisión de positrones. La que sigue, esta última es una tomografía por emisión de positrones. Para el tratamiento de cáncer, pues los métodos principales son la quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, trasplantes de células madre, hematopoyéticas, la cirugía, los ensayos clínicos y los cuidados paliativos. Afortunadamente, el Instituto Estatal de Cancerología se cuenta con personal de psicología especializado en la atención y en el acompañamiento de las niñas, niños y adolescentes con cáncer. Porque lamentablemente es un duelo el que viven estas niñas, niños y adolescentes con una enfermedad de tal magnitud. Incluso en años anteriores se consideraba como un gasto catastrófico a la familia, a la comunidad y a la población en general el padecer algún tipo de cáncer. También hay un programa hermano en el instituto denominado Seguimos Aprendiendo en el Hospital, para que niñas, niños y adolescentes que están hospitalizados durante tiempos prolongados sigan estudiando y no pierdan pues su currícula académica. Ya estamos por terminar, la que sigue, por favor. Les presento, para ir cerrando, esta imagen del 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil. Y febrero, Mes Nacional para la Concientización, Prevención, Detección y Tratamiento Oportuno. Ya nos podemos ir hasta la última, por favor, son 3 o 4 más. Estas son imágenes de promoción de la salud. Este es un material de difusión federal, un tríptico. Y bueno, este mensaje les comparto que nos llevemos, por favor, a casa. Luchemos juntos contra el cáncer en las niñas, niños y adolescentes colemenses. Buenas tardes y muchas gracias. Agradecer al doctor Jorge Omar Larios González por su ponencia, y se le va a hacer entrega de un reconocimiento por parte de la diputada Sonia Hernández, también la diputada Alicia Moreno y la diputada Andrea Naranjo. Este reconocimiento dice: el H Congreso del Estado de Colima, en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, otorgan el presente reconocimiento al doctor Jorge Omar Larios González, coordinador estatal del Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia, por haber impartido la charla Detección Oportuna de Cáncer Infantil, Signos y Síntomas de Alarma, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, Colima, 27 de febrero de 2023. Lo firman la diputada Andrea Naranjo Alcaraz, quien es presidenta de la Comisión de Salud y Deporte, y también la diputada Sonia Hernández Cayetano, presidenta de la Comisión de Bienestar, Inclusión Social y Equidad de Género. Para culminar con esta actividad, nos solicitan las diputadas, también a todas y todos los asistentes, pasar aquí al pleno para una fotografía del recuerdo de esta conferencia.